Si hoy te ofreciera un escudo real que no pesa, que no se oxida, que no necesitas cargar en la mano porque te cubre por encima y por dentro, un escudo que te acompaña en la calle, en el trabajo, en la noche y en los pensamientos, y te dijera con absoluta claridad que si haces exactamente lo que te voy a guiar a hacer en este mensaje, el título se cumplirá en tu vida y vivirás protegido contra todo peligro, ¿lo tomarías o te quedarías con el mismo nudo en el pecho con el que has aprendido a caminar? No llegaste aquí por casualidad ni por algoritmo. Llegaste porque el cielo está citando a tu alma en el único lugar donde el miedo pierde voz y la amenaza pierde trono, el abrigo del Altísimo. Este no es un video más, es una mudanza. Y si hoy te mudas, si cruzas la puerta y te quedas, el salmo que millones repiten como poesía va a convertirse en tu dirección permanente, en tu adresa espiritual, en el techo bajo el cual nada que no venga de Dios puede gobernar tu destino. Quiero que lo entiendas desde la primera línea sin ambigüedades. No estamos jugando a sentir bonito, estamos cambiando de domicilio. Y cuando un alma cambia de domicilio, cambian las reglas de su historia. Si haces lo que aquí vas a aprender a hacer, si transformas cada palabra en práctica, el título se vuelve cotidiano. Vivir bajo sombra, caminar con escolta, dormir sin terror nocturno, atravesar valles sin que el valle se te meta al pecho. Cierra los ojos y nombra con honestidad lo que hoy te tiene en alerta. Esa llamada que temes, esa ruta en la que siempre miras 2 veces el retrovisor, esa noticia que te estalla en la cara como si la escribieran contra tu casa, ese diagnóstico que no ha llegado pero que tu mente ensaya como si ya fuese sentencia, ese recuerdo que dejó una fisura por la que cuela frío a medianoche. No estás paranoico. El peligro es real, pero más real es la presencia que lo limita. Lo que nadie te dijo con suficiente fuerza es que la protección de Dios no es una lotería que favorece a unos y olvida a otros. La protección es un lugar y un trato, y se activa cuando decides habitar y no visitar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No dice el que pasa un rato, no dice el que copia y pega un versículo en un estado, dice el que habita, el que hace de esa sombra su techo, su sala, su cama, su mesa. Y aquí empieza el conflicto que hoy vamos a romper. Has tratado el Salmo como un amuleto, mientras seguías viviendo a cielo abierto por dentro. Por fuera cerraduras nuevas, por dentro goteras antiguas, por fuera sistemas de alarma, por dentro la puerta principal abierta para el pánico, por fuera prudencia, por dentro control disfrazado que te agota, por fuera frases, por dentro acuerdos con la desgracia. Eso se termina hoy, porque vas a levantar la casa por dentro y la vas a sellar con verdad. Quiero que entiendas por qué tantas veces lo repetiste y no te cubrió. Lo repetiste como quien visita un refugio en un día de tormenta, se seca, se calma, sale de nuevo y vuelve a empaparse. El Salmo no fue escrito para visitas, fue escrito para residentes. Habitar es mudanza y toda mudanza exige decisiones concretas. Renunciar a la adicción de revisar la cerradura del alma 3, 4, 5 veces por miedo a lo que no pasó. Cortar el ritual de desayunar con titulares que te programan para el desastre. Sacar de tu mesa conversaciones que alimentan la fantasía de que inevitablemente algo malo te va a pasar porque a alguien le pasó. Romper con la liturgia del y sí, que se sienta como un rey en tu coronilla desde que amaneces. Habitar es decirle al miedo que no tendrá cuarto en tu casa y que a partir de hoy su opinión no se considera en las reuniones de dirección de tu vida. Habitar es dejar de poner el cuerpo bajo techo y el corazón a la intemperie. Habitar es consagrar tu agenda al mismo tiempo que consagras tu puerta. No vamos a negar la realidad, la Biblia no la niega. Hay terror nocturno, hay saeta que vuela de día, hay pestilencia en oscuridad y mortandad en pleno mediodía. El salmista los nombra uno por uno para que no creas que eres débil por sentir el golpe del viento. Pero después de nombrarlos, establece tu ubicación y te ordena la postura. No temerás, no porque seas insensible, sino porque te has reubicado. El miedo gobierna en los intemperies. Cuando te mudas, el miedo pierde su silla.
Y a partir de hoy vas a notar la diferencia en escenas que parecen pequeñas pero son sagradas. Ese frenazo que ayer te desencajaba por dentro y hoy no te roba la paz. Ese casi que no llega a tocarte. Esa alerta que ya no te define la tarde. Esa noche en la que los pensamientos querían invadir y no encontraron ventana. La sombra no elimina el viento, pero te cubre del agua. La sombra no promete un mundo sin malas noticias. Promete un corazón sin gobierno del pánico. La sombra no convierte a los hombres en fantasmas a los que nada les afecta. Convierte a los hijos en hombres y mujeres cubiertos, atravesados por presencia, con una escolta que no se ve pero que actúa. Ahora mismo te voy a pedir algo que puede parecer simple, pero que abre un expediente nuevo sobre tu casa y tus caminos. Escribe con tus palabras y decláralo en voz suficiente como para que tu alma te oiga que hoy te mudas. Escríbelo sin poesía, con verdad. Hoy me mudo al abrigo del Altísimo. Hoy hago de la presencia de Dios mi casa. Hoy renuncio a la intemperie interior. Hoy elijo vivir bajo la sombra del Omnipotente. No lo escribes para una estadística, lo escribes porque la fe se firma con la boca y con la mano. La fe se oye en el cielo y se registra en la tierra. Mientras lo escribes, di sin prisa: tú eres mi refugio y mi fortaleza, en ti confío. Cada palabra es un ladrillo, cada declaración es argamasa. Estás levantando paredes donde hubo huecos. Y mientras declaras, visualiza con detalle, porque el corazón cree mejor cuando ve. Tu puerta marcada por la paz, tus ventanas cubiertas por un resplandor que no es superstición sino gobierno. Tu coche cruzando avenidas con una sombra que el mundo no percibe pero que los cielos reconocen. El colegio de tus hijos bajo un toldo de misericordia. Tu mesa como un altar donde la conversación trae vida y no pronósticos de desastre. Ese ejercicio no es autoayuda, es cooperación con un diseño ya prometido. Tal vez en este punto algo dentro de ti se queja y te lleva a la sala de los porqués. Si Dios protege, ¿por qué me pasó aquello? ¿Por qué perdí a quien amaba? ¿Por qué me despojaron? ¿Por qué ese diagnóstico que hirió a mi casa? No voy a ponerte un parche barato a una herida que merece respeto. Te voy a dar la respuesta que sostiene a los que atravesaron el viernes oscuro sin renunciar al domingo de resurrección. La promesa no garantiza una vida sin batallas. Garantiza presencia en cada batalla y victoria sobre lo que aparentemente manda. La cruz no evitó la noche, la atravesó para que la noche dejara de ser dueña de la historia. El Salmo 91 no dice que no habrá flechas, dice que no las temerás y que no te derribarán. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Todos tus caminos, no algunos. Camino de ida y camino de vuelta, camino público y camino del pensamiento. Camino de diagnósticos y camino de decisiones, camino de madrugada cuando el corazón late más rápido sin razón y camino de mediodía cuando todo parece más pesado de lo normal. En todos esos caminos hay guardianes enviados y hoy los estás habilitando al consagrar y declarar: quiero destruir una mentira que te ha hecho perder horas de sueño. La protección de Dios es para gente mejor que yo. Ese veneno no viene del cielo. La protección no descansa en tu desempeño, sino en su carácter. El nombre de Jehová es torre fuerte. A ella corre el justo y es levantado. Correr a la torre no es teatro de ánimo, es decisión del espíritu. No dice a ella llega quien merece, dice corre quien decide. Y decidir implica renunciar a la ilusión de control que te tiene exhausto. Esa obsesión por prever cada escenario para no sufrir te está haciendo sufrir el doble. El control es la estrategia preferida del miedo para mantenerte ocupado, lejos del abrigo. Hoy se termina. Hoy colocas el control a los pies del dueño de la casa y entras con las manos abiertas. Abiertas para soltar, abiertas para recibir. Abiertas para dejar de defenderte con uñas y dientes y empezar a vivir defendido por un Dios que sabe por dónde sopla el viento antes de que el parte meteorológico se entere. Imagina conmigo un día completo bajo cobertura para que tu fe construya una expectativa santa. Despiertas y en lugar de bañarte en noticias, te pones bajo la palabra, te sientas 2,
5, 7 minutos, lo que tengas, y pronuncias el salmo como quien abre cortinas para que entre luz, no como quien repite algo para no sentir culpa. Sales de casa y consagras tus pasos, no como superstición, sino como entrega. Bendices la ruta, el vehículo, la esquina donde siempre temes, la intersección peligrosa, el rostro del guardia y del vecino. En la oficina decides no participar de esa cadena de conversaciones que siempre terminan en miedo y juicio. Agachas la cabeza un segundo y susurras: tú eres mi sombra a mi mano derecha. Tú eres mi guardador. El sol no me fatigará de día ni la luna de noche. Llega una notificación. Antes te habría robado el foco. Ahora la lees con una paz que no es indiferencia, es gobierno. Vuelves a casa y en lugar de convertir la mesa en una sala de pronósticos, levantas gratitud y relata evidencias de cuidado. Esto pudo salir mal y no salió. Íbamos a estar ahí y algo nos movió de horario. Me sentí empujado a cambiar de ruta. Te acuestas y en vez de negociar con los pensamientos, los bajas de categoría, no deciden, informan, y tu decisión es dormir bajo sombra, no bajo hipótesis. Te duermes pronunciando sin prisa: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ahora consagra, de verdad, consagra todo lo que te rodea del modo más concreto que puedas. Pronuncia el nombre de tu calle, tu número, tu puerta, la ventana que siempre olvidas cerrar, la habitación de tus hijos, su camino al colegio, su regreso, el asiento del coche, la parada del bus, la bicicleta, el casco, la oficina, la mesa de reuniones, la contraseña del correo, el teléfono, el ascensor, la escalera, la lavandería, el mercado, el parque, la ruta de ejercicio, el consultorio del médico, el número de ficha. Pon nombres porque lo nombrado se vuelve altar. Mientras lo haces, repite hasta que la frase pase de la boca al pecho: mi casa, mi camino y mi cuerpo están bajo la sombra del Omnipotente. No una vez. Las veces que hagan falta hasta sentir que la oración dejó de ser aire y se convirtió en muro. Si las lágrimas se asoman, no las pares. A veces la fe limpia con agua salada. Quizá recuerdas un episodio que quebró tu confianza y te empuja a dudar de todo esto. No pelees con ese recuerdo. Tráelo a la presencia y dile con voz que te escuche: eso ocurrió, dolió, no lo niego, pero no será el argumento que me condene a vivir sin techo. Hoy decido que mi historia no la escriben mis peores días. Hoy decido que mi casa no se define por una noche de tormenta. Hoy decido que mi futuro no lo diseña una estadística, sino una promesa. Y ahora di sin prisa lo que la promesa ya escribió sobre ti. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. A sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece. Si te cuesta creer, dilo herido. Dios no exige fe perfecta, exige fe presente. Si sientes vergüenza por hablar solo, recuerda que no estás hablando solo, estás habitando. Te voy a decir algo que separa de una vez a los que escuchan por costumbre de los que ven el título cumplirse. Si haces de esto un acto aislado, sentirás alivio. Si haces de esto una vida, verás cobertura. El título no se cumple porque repitas una fórmula, se cumple porque te quedas. La frase más difícil para un alma saturada es quedarme. Quiere correr, quiere resolver, quiere anticipar. Hoy te pido que hagas lo contrario. Quédate. Quédate debajo de esta sombra cuando no hay lluvia y cuando hay granizo. Quédate cuando todo va a prisa y cuando nada se mueve. Quédate cuando te sientas fuerte y cuando te sientas como una hoja. Quédate para que la sombra sea casa y no carpa de emergencia. Quédate para que los tuyos sepan dónde encontrarte cuando el viento sople. Antes de cerrar esta parte, deja por escrito una firma que te comprometa con la mudanza, porque toda casa nueva se inaugura con un acto y un papel. Escribe de tu puño y alma: hoy firmo mi residencia en el abrigo del Altísimo. Hoy cierro puertas al miedo. Hoy consagro mis entradas y salidas. Hoy establezco que este salmo será mi techo y mi ruta. Hoy decido vivir protegido contra todo peligro, haciendo exactamente lo que aquí aprendo: habitar, consagrar, declarar, obedecer, quedarme. Y mientras lo escribes, dile al temor lo que necesita escuchar para irse sin negociar: no temeré, porque el Señor es la fortaleza de mi vida. Si Dios es por mí,
¿Quién contra mí? Ninguna arma forjada prosperará. El ángel del Señor acampa a mi alrededor y me defiende. Lo dices y el aire cambia, lo dices y algo en tu interior se recoloca, lo dices y el trono vuelve a ser de quien nunca lo cedió. Hecho esto, tenemos abierta la puerta para entrar con calma y con precisión a la casa, recorrer cada habitación del Salmo 91 y amueblarla con hábitos que sostienen la cobertura cuando el día aprieta y cuando la noche quiere susurrarte mentiras. Vamos a aprender a levantar un lugar secreto que cabe en tu mañana más apretada, a sellar entradas y salidas con oración bíblica, a cubrir a tus hijos sin caer en control, a responder a amenazas reales con un protocolo espiritual que no niega la realidad, pero la ordena bajo autoridad, a dormir como quien tiene escolta a su alrededor. Si caminas conmigo paso a paso y lo haces, no lo postergas, no lo reduces a emoción, el título dejará de ser promesa y se convertirá en relato. Y como ya abriste la puerta y te atreviste a poner tu nombre en el umbral del abrigo, ahora caminamos juntos desde el recibidor hacia la sala donde todo se vuelve práctica y respiración, porque el puente entre lo que acabas de declarar y la vida que de verdad quieres vivir no es un discurso más, ni una emoción fugaz que se evapora con el primer bocinazo de la calle. Es una manera nueva de habitar que empieza por dentro y se derrama hacia afuera hasta cubrir la casa, la ruta, el trabajo, la noche y los pensamientos. Y si de verdad deseas que el título de este mensaje no sea un deseo bonito, sino un hecho cotidiano, escucha con hambre y con calma, porque hoy vas a entender la diferencia que te ha costado años de paz, la diferencia entre visitar y habitar, entre entrar por minutos a la presencia cuando el miedo aprieta y quedarte a vivir bajo esa sombra, incluso cuando todo parezca tranquilo, porque la protección no es una casualidad que llega a veces y a veces no. Es el fruto de una residencia espiritual que sostienes con decisiones pequeñas pero firmes, decisiones que hoy vas a aprender a practicar hasta que se vuelvan reflejo, y cuando sean reflejo, verás cómo el terror nocturno deja de dictar tu sueño, cómo la saeta que vuela de día pierde puntería contigo, cómo la pestilencia que anda en oscuridad no encuentra tu puerta, no porque te hayas vuelto invulnerable por mérito propio, sino porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y tú ya no solo pronuncias ese verso, ahora lo vives como domicilio. Y domicilio significa que cada vez que el pánico toque, no encuentra a un inquilino de paso, sino a un hijo establecido en casa. Y en esa casa hay reglas que el cielo escribió y el miedo no puede romper. Míralo así y deja que entre al hueso. Visitar es correr al salmo como quien busca techo durante una granizada, y apenas el cielo se despeja, volver a preferir la intemperie porque ahí te crees más libre. Visitar es pronunciar esperanza mía y castillo mío, como un analgésico que baja la fiebre de la ansiedad un rato, y cuando te sientes mejor, tirar la receta. Visitar es leer de memoria, no temerás, y al minuto siguiente regalarle tu imaginación a la peor película del día. Pero habitar es reconocer que tu alma necesita una dirección fija, una mesa donde siempre hay pan, una cama donde la noche no decide, una puerta que tiene nombre por dentro, y ese nombre no es tu apellido, es Cristo. Habitar es procurar que la presencia no sea un paréntesis, sino la gramática entera de tus horas, y por eso hoy vas a firmar con acciones esta residencia, no en papel mojado de emoción, sino en letras que permanecen cuando el viento cambia, y para eso te voy a conducir al lugar más importante del día, un lugar que no depende de metros cuadrados ni de silencio perfecto, un lugar que cabe en tu agenda más estrecha pero abre un cielo más ancho, tu lugar secreto. Ese cuarto sin paredes de yeso donde te sientas bajo sombra antes de salir a la calle, porque el orden correcto nunca fue salir y luego, si hay tiempo, cubrirse. El orden correcto es cubrirse y luego salir. Y cuando lo haces así, todo el día huele a casa, incluso el pasillo más hostil del mundo. Respira hondo y sígueme en esta escena que vas a repetir hasta que tu alma la haga su primera respuesta de la mañana. No quiero una lista fría ni una receta mecánica. Quiero que sientas la cadencia y la adoptes, porque la fe también tiene ritmo, y cuando aprendes a caminar con ese ritmo, los tropiezos ya no te gobiernan. Te despiertas y antes de abrir tus aplicaciones, abres la boca hacia arriba, no para pedir primero, sino para reconocer dónde estás,
y dices entero, sin prisa y sin vergüenza: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y permíteme que te estire el tiempo para que entiendas que no te pido una hora imposible. Te estoy pidiendo que rescates 7 minutos sagrados. 7 minutos que todo lo cambian porque te cambian a ti. El primer minuto es para la ubicación. Cierras los ojos, pones la mano en el pecho, reconoces que no estás a la intemperie y lo declaras como quien pone una placa en la puerta: hoy habito, hoy me quedo, hoy no salgo sin techo. El segundo minuto es para la rendición del control, porque de nada sirve una casa si insistes en dormir en el porche por miedo a ceder las llaves. Y entonces dices en voz que te escuche el alma cansada: renuncio a gobernarme por el miedo, renuncio a la ilusión de control. Tú eres mi guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Salmo 121, 5. El tercer minuto es para la consagración de lo visible. Y empiezas a nombrar con detalle lo que será tu día: la puerta de tu casa, la ruta, el volante y los semáforos, el asiento del bus, las escaleras, el ascensor, la oficina y las conversaciones, el colegio de tus hijos y sus entradas y salidas, la llamada pendiente, el correo tenso, la cita médica, el mercado, el gimnasio. Y a cada nombre le sellas una frase que simplifica el escudo en palabras que tu espíritu entiende. Esto queda bajo tu sombra, y no lo dices para tranquilizarte, lo dices para desatar órdenes en el cielo, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91, 11. Y todos significa todos, no algunos si estás de ánimo perfecto. El cuarto minuto es para levantar el muro de la verdad que repele flechas. No basta con callar el miedo, hay que hablarle con escritura hasta que se quede sin contraargumentos. Y entonces pronuncias sin afectar solemnidad, pero con respeto: no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. No temeré pestilencia en oscuridad, ni mortandad a mediodía, porque escudo y adarga es tu verdad. Salmo 91, 4 a 6. Y dejas que las palabras sean materiales de construcción y no solo sonido. El quinto minuto es para la cobertura de los tuyos sin caer en control, porque proteger no es asfixiar con ansiedad, sino envolver con promesas. Y dirás sus nombres uno por uno. Los pondrás bajo las alas del Altísimo con la misma frase que te cubre a ti: hoy los establezco bajo tu sombra. Y no harás de esa oración una cadena de pánico, sino una cuerda de paz. El sexto minuto es para el perdón que cancela puertas abiertas a la desgracia, porque el rencor es humedad en la casa y por ahí se cuela frío. Y vas a declarar a contracorriente de lo que el orgullo pide: elijo perdonar, suelto la deuda, saco de mi casa las memorias envenenadas. Y lo dirás aunque el sentimiento no te alcance todavía, porque el perdón es decisión que precede a la emoción, y cuando decides, el cielo coopera. El séptimo minuto es para el envío con paz, ese acto final en el que pones el día en las manos del Padre y recibes la bendición que te recuerda quién te acompaña. Y pronuncias: en paz me acostaré y asimismo dormiré, y en paz saldré y volveré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8, en tu mañana y tu noche. Y cuando abres los ojos después de este breve altar, no sales vacío, sales cubierto. Y ese revestimiento se nota en la mirada, en la respiración, en la manera de tomar el volante, en la respuesta a la notificación que antes te habría atravesado y ahora te roza sin quedarse. No creas que esto es superstición o placebo piadoso. Llamémoslo por su nombre para que tu inteligencia también descanse. Es una práctica de residencia espiritual. Es trasladar tu centro de control del miedo hacia la presencia. Es un cambio de gobierno interior. Y el cambio de gobierno se manifiesta en cosas tan concretas que no necesitan aplauso para hacer milagro. Ese casi que no ocurre, ese impulso de girar por otra calle justo a tiempo, ese pensamiento catastrófico que pierde fuelle a mitad de su discurso, ese bostezo de la tarde que se convertía en ansiedad y ahora no encuentra chispa, esa conversación que podría haber encendido fuego y terminó en acuerdo inesperado. Y sé que alguien por dentro me dice: pero yo también tuve noches en que oré y dolió igual. Y vuelvo a recordarte lo que ya sembramos en la parte anterior. La promesa no elimina todas las lluvias, te da techo,
La promesa no borra todos los vientos, te da cimientos. La promesa no niega todas las flechas, te enseña a levantar escudo. Y cuando haces de este hábito tu manera de estar en el mundo, la estadística deja de escribir tu biografía, porque tu biografía la escribe un refugio con nombre propio. Mientras más lo practicas, más notarás un desplazamiento silencioso pero definitivo. Lo que antes era una mente en alarma constante empieza a obedecer a una palabra que se hizo casa, y la casa no discute, la casa cobija. Y desde esa cobija te voy a llevar un paso más adentro, porque no solo cubres la mañana, también sellas entradas y salidas de cada lugar donde la vida se juega, y lo vas a hacer sin teatro, sin exageración folclórica, con la serenidad de quien sabe lo que hace. Al acercarte a la puerta de tu casa, incluso si vas con prisa, rozas el marco con los dedos y susurras: esta entrada y esta salida están bajo tu sombra. Cuando enciendas el motor, o te sientes en el bus, o ajustes el casco en la bicicleta, sueltas en el aire estas palabras que limpian rutas. En todos mis caminos tus ángeles me guardan. Cuando pongas la mano sobre la manija de la oficina o el aula o la tienda, dices hacia adentro: escudo y adarga es tu verdad en este lugar. Cuando el ascensor se cierre, en lugar de repasar lo peor, repites: torre fuerte es el nombre de Jehová, a ella corro y soy levantado. Proverbios 18:10. Y así, sin dramatismos, tu día se puebla de pequeñas consagraciones que abren grandes custodias. Y vas a descubrir algo que te sorprenderá la primera semana y después se volverá confidencia diaria. La paz deja de depender de lo que pasa y empieza a emanar de dónde estás. Porque estás en casa y la casa no la lleva el clima, la lleva el dueño. No voy a dejar fuera la batalla más cruel de muchas almas, la noche, ese tramo donde el silencio hace eco de los peores pensamientos y el cuerpo repite con palpitaciones lo que el día escondió con tareas. Ahí también se habita. Y la rutina nocturna es tan sagrada como la de la mañana. Y no te pido una hora de misticismo, sino la decisión de no entregar tu almohada al enemigo. Apagas pantallas con un mínimo de respeto por tu descanso, no por puritanismo, sino por protección. Y antes de acostarte, aun si estás agotado, te sientas en el borde de la cama y haces un acto que se convertirá en tu puerta blindada. Hoy me acuesto bajo tu sombra, renuncio a repasar desgracias, renuncio a anestesiarme con imaginación catastrófica. Coloco mi mente en tu verdad es mi escudo. Pronuncias Salmo 91 con voz baja como quien perfuma el cuarto. Recuerdas: no temeré el terror nocturno, y te apropias de Salmo 4:8 como contraseña para cerrar: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y si te despiertas a mitad de la noche con el pecho apretado, en lugar de negociar con el miedo, repites sin pelearle: el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. Y si vuelves, porque la constancia desalienta al ladrón, y no pasarán muchos días antes de que notes que la noche perdió su autoridad sobre ti, no porque no te visite el insomnio alguna vez, sino porque ya no manda. Quiero hablarte de tus hijos, de tus padres, de quienes amas, porque al habitar tú no construyes una fortaleza egoísta, construyes un hogar que irradia sombra, y proteger a los tuyos no es ponerles tu ansiedad como armadura, es vestirlos de promesa sin cargarles con tu miedo, y esto se hace con un gesto sencillo y continuo. Cuando salgan, incluso si van apurados o ya no tienen la edad de pedirte la bendición, en tu corazón los cubres con estas palabras que sostienen más que cualquier mantra: Señor, los pongo bajo tu sombra, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, se cumple también sobre su camino, a tus ángeles mandarás acerca de ellos. Y en lugar de llamarles cada 10 minutos con voz temblorosa, les regalas una paz que se siente y que a veces vale más que cualquier consejo. Y si viven lejos, tu cobertura recorre distancias que el teléfono no puede, porque el espíritu no choca contra fronteras. Y si alguno está atravesando un valle, no te conviertes en profeta de desgracia, te vuelves testigo de fidelidad y recuerdas en voz alta lo que la casa ha visto. Dios nos ha guardado antes y nos guardará ahora. Quiero que ahora, en este mismo segundo, escribas algo que selle esta parte, como se sella una puerta con una etiqueta que dice: habitado, no para mí, para ti, para que tu mano obedezca a tu fe. Escribe: declaro residencia permanente bajo la sombra del Omnipotente. Consagro mis entradas y salidas.
Establezco mi lugar secreto cada mañana y cada noche, y en todos mis caminos sus ángeles me guardan. Y después de escribirlo, dilo, porque la boca imprime lo que la mano firma. Y mientras lo haces, si te brota una lágrima o un suspiro profundo, deja que salga. Ese es el cuerpo ajustándose a la nueva atmósfera. Ese es el corazón soltando costumbres viejas que ya no caben en la casa nueva. Y escucha con atención esta promesa que te repito con el peso de quien la ha visto cumplirse en muchos. Si haces lo que te estoy enseñando a hacer, si te levantas a habitar en 7 minutos que le abren puerta al cielo y te acuestas a habitar con la misma llave, si sellas entradas y salidas sin teatro, si cubres a los tuyos sin control, si dejas que la verdad sea escudo y adarga y la repites hasta que se te vuelva reflejo, el título de este mensaje no será un deseo, algo te guardó, tu relato, alguien te sostuvo, salmo me protegió contra todo peligro, y habrá Dios vivo que hace casa con los que le abren la puerta y se quedan. Gratitud porque reconocerás. Y ahora que ya entendiste el mapa y ya probaste el ritmo del lugar secreto, vamos a avanzar sin pausa hacia el corazón de la batalla de cada día. Porque si la verdad es escudo y adarga, como dice el verso 4, entonces aprenderás a blandir esa verdad en la mañana que te reta y en la noche que te acecha. Aprenderás a responder a las flechas con declaraciones que no son ocurrencias, sino decretos. Y a mantener la cobertura como estilo de vida y no como reacción. Y por eso, sin cortar el hilo de lo que ya estamos viviendo, pasamos a la parte siguiente, donde voy a ponerte en la mano palabras que son defensa y dirección, para que el día y la noche no te encuentren desarmado, sino vestido de promesa, y para que cada vez que el miedo intente tomar un asiento que no le corresponde, tú sepas en qué tono hablar y qué casa presentar. Y de este modo seguimos adelante, porque lo que comenzó como mudanza ahora se vuelve vida cotidiana bajo techo. Y esa vida cotidiana transformada es la prueba más hermosa de que este salmo, cuando se habita, protege contra todo peligro. Y porque ya aprendiste a habitar y a inaugurar cada jornada con un lugar secreto que te reubica bajo la sombra, ahora profundizamos hasta que la verdad deje de ser un versículo memorizado y se convierta en el tejido mismo de tus pensamientos. Porque el título de este mensaje no se cumple con silencios bien intencionados, sino con una boca y una mente que se alinean a la palabra y la sostienen como escudo delante de cada flecha visible e invisible. Y en este tramo vamos a cincelar dentro de ti una respuesta automática santa, esa reacción entrenada del espíritu que cuando el miedo insinúa su guión, levanta sin pedir permiso, la adarga con la frase eterna: escudo y adarga es su verdad. Salmo 91:4. Y avanza sin retroceder. Y quiero que lo sientas correr por tus venas como una corriente nueva. La verdad no negocia, la verdad no se disculpa, la verdad no espera turno. La verdad ocupa su lugar y define el clima interior de tu casa. Aunque el clima exterior cambie 10 veces en una hora, la verdad no depende de tus sensaciones. Tus sensaciones dependen de a qué verdad las sometes. Por eso aquí, ahora, empezamos a construir el hábito que cambia el mapa. Donde antes había un pensamiento intruso, ahora habrá un decreto. Donde antes había una película de desastre, ahora habrá una escena de fidelidad. Donde antes había una garganta apretada, ahora habrá una respiración que repite: no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Salmo 91:5. Y no lo hacemos como placebo, lo hacemos porque el cielo reconoce su palabra y la tierra obedece a quien la sostiene con fe. Imagina el día como un campo con señales y repeticiones, y tú caminando con la armadura puesta, y cada vez que un guión de pánico quiera dictar la escena, tu espíritu contestando con la liturgia de la verdad, no para discutir con el miedo, sino para despojarlo de micrófono. Y así, cuando tu mente empiece el viejo mantra: algo malo va a pasar, tu interior ya habrá aprendido a superponer la voz que dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmo 91:2. Y cuando la estadística pretenda sentarse en tu mesa con su fría arrogancia, tu alma repetirá hasta adentro: a sus ángeles mandará acerca de mí, que me guarden en todos mis caminos. Salmo 91:11. Y cuando el recuerdo punzante del pasado intente declararse profeta de tu futuro, tu pecho lo cortará con: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Salmo 91:10.
Y quiero que lo escribas ahora mismo como quien graba un lema en la puerta de su casa. Escribe con tu mano y dilo con tu boca, que la leerá tu alma y lo escuchará tu cielo privado. Mi línea editorial interior es la verdad de Dios. Mi escudo cotidiano es la palabra viva. Mi adarga permanente es su promesa. Y mientras lo escribes, deja que el cuerpo participe. Endereza los hombros un poco, afloja la mandíbula, toma aire y suelta lento, y siente que te vistes, que esto no es mentalismo, es vestidura que se siente como paz en los músculos y claridad en la frente. Habrá mañanas en que el primer dardo llegue temprano y te encuentre con prisas. Por eso te entreno a responder sin ceremonia artificial, en el tránsito, en el ascensor, en la puerta. Una frase larga como una calle que pavimenta tu avance. 1000 caerán a mi lado y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Salmo 91:7. Y no se trata de triunfalismo vacío, sino de ubicación. No niegas el mal, te declaras fuera de su jurisdicción. Y mientras caminas y el rumor del "y si hoy sí" intenta clavar su garfio, tú repites hacia adentro, pero con intención audible: no temeré. Y al decir no temeré, no estás ordenando a la emoción que desaparezca. Estás quitándole el trono. La emoción puede existir, lo que no puede es gobernar. Y tu boca no dicta magia, tu boca activa gobierno. Por eso quiero que aceptes esta disciplina santa sin culpas. Si algún día te sale rota, repetirás aunque el cuerpo tiemble, porque la fe no espera a tener el pulso estable. Y en esa repetición la adarga suena, ese golpe seco contra la flecha que confirma que estás cubierto, y tú sigues. La tarde trae su propia guerra, ese cansancio que antes abría grietas para pensamientos recurrentes. Ahora encontrarás una mesa distinta, porque a mitad del día volverás a sentarte, aunque sea un minuto, y dirás sin pausas pero con propiedad: escudo y adarga es tu verdad. Y con esa simpleza parecerá que no pasa nada, y sin embargo pasa, porque esas palabras son placas que se atornillan por dentro. Y si el correo hostil reclama tu rabia y tu defensa, la verdad eleva muro con suavidad firme. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Salmo 121:5. Y si un rostro te recuerda la traición y el pecho quiere subir su marea, pronuncias a contracorriente: en paz me acostaré y asimismo dormiré. No porque estés por dormir, sino porque anclas la tarde en el descanso que te espera. Y lo dices como quien ya sabe que la noche no tiene el derecho que creía. Y si un pensamiento de accidente entra sin permiso, no te quedas peleando con él, lo desplazas con "a sus ángeles mandará". Y esto no es negar la prudencia, es negarle al miedo la corona. La prudencia verificará frenos. El miedo te inmoviliza o te acelera irracional. Tú no le debes obediencia al miedo, tú le debes obediencia a la verdad que te habita. La noche siempre intenta jugar sus cartas. Por eso aquí la verdad se hace ritual de cierre. No para dormir como quien huye, sino para dormir como quien vuelve a casa. Y no necesita velar con espadas de fantasía. Y antes de apagar la luz, tu boca vuelve a preparar el cuarto: no temeré el terror nocturno. Y algo en el aire se acomoda, y aunque el viejo hábito quiera negociar una ronda más de titulares, tú apagas pantallas no por moral vieja, sino por pacto nuevo. Porque has decidido que la última voz del día sea la que te cubre. Y si te despiertas con el sobresalto de otra época, tu respiración recobra su sitio con: el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. Y aunque tarde un minuto en bajar, baja, porque el cuerpo aprende el idioma de la casa. Y cuando te levantes para ir al baño o mirar a un hijo, no te lleves contigo la película de desastre. Llévate contigo la frase que abriga: debajo de sus alas estaré seguro. Salmo 91:4. Y regresas a la cama no para negociar con la oscuridad, sino para dormir bajo pacto. Y el pacto no se agrieta con tus dudas, se fortalece con tu permanencia. Por eso, incluso la noche difícil cuenta como victoria si la pasas dentro de casa. No medimos la victoria por lo que sentiste, la medimos por dónde lo viviste. Si lo viviste bajo sombra, ganaste. Es inevitable que en el camino surjan voces que ridiculicen esta firmeza como ingenuidad. Por eso te prevengo y te preparo a contestar sin pelear. Una sonrisa interior y una convicción silenciosa. Tú has probado la otra forma y no te funcionó. Tú probaste vivir a cielos abiertos por dentro y acabaste empapado hasta el hueso. Ahora estás aprendiendo la forma que siempre fue, y la forma que siempre fue es la palabra como estructura.
no como adorno, y tu día empieza a poblarse de pequeñas evidencias: el desvío a tiempo, la reunión que parecía trampa y se convirtió en puente, el diagnóstico que llegó distinto, la conversación que cerró bien, la llamada que no entró, la intuición santa de no quedarte en ese lugar 3 minutos más, y tú no te lo atribuyes a superstición ni te lo quedas para vanagloria. Cada evidencia te hace crecer el secreto más bello. Estás habitado, y un habitado no camina solo, camina con escolta. Dentro de este mismo tramo, quiero que atiendas una grieta común, que a muchos les roba la paz aunque reciten verdades: la queja. Porque la queja suena espontánea y parece inocente, pero en el mundo invisible es corrosiva. Crea humedad en las juntas de la casa, y por esa humedad entran fríos y goteras. Por eso, sin hacerte el fuerte ni negar lo que duele, templas la lengua con gratitud. No una gratitud impostada, una gratitud que nombra evidencias pequeñas que la queja había dejado ciegas, y al nombrarlas el escudo se engrosa, porque la gratitud no es un gesto educado, es una arma. Dad gracias en todo no es etiqueta, es estrategia. El enemigo no sabe qué hacer con alguien que agradece en medio del viento, porque esa persona no niega el viento, pero niega su trono. Y cuando te escuchas agradecer por lo simple, por el pan, por el respiro, por la salida y la vuelta, por el abrazo, por la conversación, tu alma aprende a vivir sobre cimientos y deja de aceptar hipotecas con intereses de miedo. Y ahora atiende la última sección de esta parte que termina de sellar tu interior con un hierro caliente. Los versos finales del Salmo 91 no son un deseo del salmista, son cita directa de Dios. Es Dios hablando en primera persona. Y cuando Dios habla en primera persona, la casa tiembla de alegría, porque el dueño está presente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91, 14 a 16. Y quiero que los recibas como si te tomaran el rostro entre las manos y te miraran a los ojos y te dijeran: yo estoy. Que escuches cada verbo como un peldaño que subes en la misma escalera: poner amor, ser librado, ser puesto en alto, invocar, ser respondido, compañía en angustia, liberación, honra, vida larga, salvación mostrada. Este es el contrato firmado por la voz que sostiene todo, y cuando el día te muestre lo contrario, tú tendrás esta firma en la mesa y la pondrás delante como se ponen papeles ante un juez. No discutes, presentas, y el cielo reconoce su rúbrica. Levanta tu caso y te afirma en casa. Escribe ahora un párrafo de pacto que te comprometa con esta adarga viva. Escribe sin adornos pero con fuego. Hago pacto con la verdad de Dios como mi escudo. Me niego a permitir que el miedo dicte el guión de mi mente. Mi boca sostendrá el Salmo 91 en la mañana y en la noche. Declararé, no temeré. Consagraré mis caminos, con a sus ángeles mandará. Blindaré mi descanso, con en paz me acostaré. Responderé a la amenaza, con escudo y adarga es tu verdad. Y viviré con la firma de Dios sobre mí. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y al terminar de escribir, levanta el papel. Míralo un segundo. Guarda ese pacto donde te tropieces con él mañana, en el espejo, en la puerta, en la billetera, en la funda del teléfono, y deja que ese recordatorio físico y espiritual te impida volver al idioma antiguo. Y porque lo que estamos edificando por dentro ahora debe derramarse a los espacios físicos que pisas, abrimos sin romper el hilo la puerta de la casa y salimos contigo a la calle para aprender a cubrir con oración bíblica tus entradas y salidas, tu mesa y tu trabajo, tus rutas y tus horizontes, tus hijos y tus decisiones, y así convertir la verdad que ya te habita en atmósfera que también respiran tus lugares. Y porque ya has aprendido a habitar y a vestir tu interior con la verdad como escudo y adarga, ahora salimos contigo a los lugares donde tu vida sucede para que lo invisible que te cubre por dentro se vuelva atmósfera alrededor de tus espacios y rutas. Porque el título de este mensaje no se cumple solamente en el silencio de la oración, sino en la calle, en la puerta, en el volante, en la oficina y en la noche, cuando todo se apaga y tu mente intenta encender alarmas. Por eso hoy sellamos casa, camino y trabajo,
con una cobertura cotidiana que no es teatro ni superstición, sino obediencia práctica a la palabra que dice que el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, y que bendito serás en tu entrar y en tu salir, y que a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Y quiero que lo entiendas como lo que es: un protocolo santo de vida diaria, fácil de repetir, profundo de sostener, eficaz para que la promesa deje de ser un cuadro colgado en la pared y se convierta en clima permanente sobre tu techo, tu mesa, tus ventanas, tus conversaciones, tus pasos y tus decisiones. Porque cuando la casa se consagra, el miedo pierde residencia. Cuando el camino se consagra, el accidente pierde agenda. Cuando el trabajo se consagra, la ansiedad pierde mando. Y todo empieza en la puerta donde entras y sales cada día. Ese umbral que a veces cruzas sin darte cuenta y que hoy convertirás en altar. Y vas a hacerlo sin ruido y con convicción, posando tu mano en el marco, aunque sea un segundo antes de salir o al volver, y diciendo hacia adentro con voz que tu alma escuche que esta entrada y esta salida están bajo la sombra del Omnipotente, que el Señor guardará mi salida y mi entrada, que bendito es mi entrar y bendito es mi salir. Y al pronunciarlo sentirás que el aire cambia, porque el marco de madera se vuelve frontera espiritual donde no pasan las plagas que la palabra ya prohibió. Y si quieres ir un paso más allá y tienes aceite consagrado, recuerda que la Escritura avala la unción. Y un día, sin afán mágico, ungiendo discreta y reverentemente el dintel y la jamba en el nombre de Jesús, declarando que en esta casa solo gobierna la paz de Cristo, que su verdad es muro alrededor, que su nombre es torre fuerte, y no porque el aceite sea talismán, sino porque la fe obedece y la obediencia abre y sella. Y si no tienes aceite, tu boca es suficiente, porque el que declara bajo autoridad hace habitable el lugar que pisa. Y cuando el interior ya huele a casa, entra a tu habitación y vuelve a altar tu cama, porque la noche suele querer dictar tu clima, y ahora la noche obedecerá a un decreto. Y antes de apagar la luz, aún cansado, sienta un minuto el borde del colchón y pronuncia que no temerás el terror nocturno, porque debajo de sus alas estás seguro, que en paz te acuestas y en paz duermes, porque solo Él te hace vivir confiado. Y con tu mano sobre la almohada declara que este lugar queda bajo la sombra del Altísimo y que tus pensamientos se someten a la mente de Cristo. Y si hubo pesadillas antiguas o despertares con taquicardia, no les otorgues el trono. Responde sin pelear con el versículo que gobierna la madrugada: el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y vuelve a acostarte como quien vuelve a casa y no como quien se esconde en un refugio prestado, porque ya no prestas techo, lo posees. Y verás con los días que el sueño recobra su diseño, que tu cuerpo aprende el ritmo de la sombra, que aun si te despiertas por razones normales la mente no te secuestra, que el cuarto se vuelve nido y la cama deja de ser trinchera. Y porque la casa no son solo paredes sino conversaciones, apaga la humedad de la queja y abre ventanas de gratitud que secan la atmósfera y espesan el muro. Porque la queja atrae fríos y la gratitud levanta fuego. Por eso en la mesa nombra con sencillez evidencias de cuidado: aquel giro que evitó un mal mayor, aquel retraso que terminó siendo salvavidas, aquella intuición santa de no quedarte en un lugar, aquel correo que se resolvió en paz. Y bendice los alimentos no como gesto cultural, sino como acto de guerra, reconociendo que cada cosa que entra a tu cuerpo y a tu casa pasa por la bendición del Señor. Y así lo trivial se vuelve santo, y lo santo vuelve ordinario lo que antes era raro. Vivir protegido no como excepción, sino como normalidad. Y ahora, con la casa ardiendo en paz, sal al camino cubierto por dentro, y cada mañana al poner la mano en el volante o al sujetarte al pasamanos del bus o al ajustar el casco de tu bicicleta o al atarte los cordones para caminar, pronuncia sin ceremonia que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guardarán en todos tus caminos y te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Y recuérdalo en la esquina donde siempre te tensas, en la avenida donde aceleran todos, en el cruce que te exige atención, en el carril donde suele apurarte el que viene detrás, porque estas frases no son amuletos, son órdenes, y el cielo trabaja con órdenes a su palabra. Y si el cuerpo quiere tomar la delantera con el viejo automatismo de apretar los dientes, respira como quien abre una ventana, suelta hombros, mira prudente, no negocias la precaución,
Niegas la tiranía del pánico, porque la prudencia ajusta tu velocidad y tu distancia. El miedo te desconecta del presente y tú no puedes conducir desconectado. Por eso repites camino a trabajo, que Jehová guardará tu salida y tu entrada, que Él enderezará tus veredas, que si confías en Él de todo corazón y no te apoyas en tu propia prudencia, lo reconocerás en todos tus caminos y Él hará derecho tu sendero. Y verás cómo la ciudad es la misma, pero tú ya no eres prisionero en ella. Y llegas al trabajo y te pido que consagres tu puesto como quien toma una tierra y la hace fértil. No con discursos sobre tu fe si no son necesarios, sino con un acto silencioso que el cielo oye al sentarte antes de abrir las ventanas del correo o de la herramienta que usas. Pronuncia que este escritorio, esta sala, esta caja, este taller, este aula, este consultorio, este local, esta reunión, están bajo la sombra del Omnipotente, que su verdad es escudo en estas conversaciones, que su paz gobierna las decisiones, que tu mente piensa con claridad que viene de arriba y no del cortisol, que la tentación de responder desde la rabia no dirige tu lengua hoy, que la integridad te preserva como preservó a Daniel en sistemas hostiles, que la diligencia te guarda de accidentes por descuido, que su favor te abre puertas que tú no podrías empujar, y si te toca una reunión tensa o una negociación de riesgo, entra en silencio como quien entra con escolta, porque te acompaña la frase que todo lo endereza. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y si el correo que temías llega, lo abres ya sentado en casa y no en la intemperie, y el contenido no te manda, lo procesas desde la silla correcta, no temerás la mala noticia. Tu corazón está firme, confiado en el Señor, y el corazón firme piensa mejor, decide mejor y repara mejor. Y no olvides los rincones de riesgo pequeño pero repetido, el ascensor donde la mente fantasea, la escalera en la que te viste tropezar 1000 veces en tu imaginación, la esquina de la fábrica, la bodega poco iluminada, el parqueadero. Y cada vez que un eco de miedo quiera instalarse, no le prestes tu voz, dale la voz de la palabra que ya memorizaste hasta en los huesos. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. Porque ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y mira cómo todo esto no te vuelve temerario sino sobrio, porque la cobertura no desactiva la prudencia, la ordena. Y lo harás al cruzar avenidas y también al cruzar pantallas, porque el mundo invisible entra por ojos y oídos, y al encender tu equipo decides que no pondrás cosa indigna delante de tus ojos, que filtrarás lo que alimenta la ansiedad como filtras la luz en la ventana, que no participarás de conversaciones que normalizan el desastre, y cuando veas que una voz te excita el pánico con su tono y su morbo, cambiarás de dial por obediencia a la paz que ahora gobierna tu casa, porque el que habita cuida su atmósfera como quien cuida el oxígeno. Y si el día te exige viaje largo, consagra el aeropuerto, la estación, la ruta, el asiento, el piloto, el conductor, el mecánico, el clima, y di sin pena que Jehová guardará tu salida y tu entrada, que Él es tu guardador, que no dormita ni duerme, que el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Y añade una frase que muchos olvidan, pero que da vuelta al estómago de la ansiedad: si paso por las aguas, no me anegaré, y si por el fuego, no me quemaré, porque Él está conmigo. Y si el vuelo tiembla, no niegas la turbulencia, niegas su trono. Y si la ruta se detiene, no maldices el parón, conviertes el parón en altar y revisas con gratitud cómo llegaste hasta allí con bien. Y pides por los que te rodean como quien extiende la sombra que carga, porque el protegido no vive en egoísmo. Su casa es amplia, su sombra es larga, su oración alcanza. Y sé que quieres saber qué hacer cuando el sobresalto llega de golpe y no hay tiempo de protocolo. Y ahí la liturgia breve que ya entrenaste se vuelve tu reflejo. Respiras una vez profundo como quien abre la ventana más grande de la casa. Pronuncias el nombre de Jesús, que está sobre todo nombre. Dices con autoridad que el Señor es tu amparo y fortaleza y pronto auxilio en la tribulación. Recuerdas en una frase que aunque pases por valle de sombra de muerte, no temes mal alguno, porque Él está contigo. Y si hay decisiones urgentes, clavas esa estaca y decides desde paz, porque la paz es luz en el tablero, y un paso que diste desde paz suele salvarte de 10 que diste desde pánico. Y cuando la marea baje, vuelves a sellar los marcos, las rutas y el escritorio,
y escribes como testimonio privado lo que viste y cómo fuiste guardado, para que la gratitud tenga archivo y la fe próxima tenga memoria a la que volver. Y todo esto repetido con humildad, sin espiritualizar lo que no, sin minimizar lo que sí, hará que las frases que hoy pronuncias se vuelvan andamios firmes invisibles sobre tu agenda, y empezarás a contar historias de esquinas que se volvieron altares, de rutas donde aprendiste a respirar bajo sombra, de oficinas donde la paz comenzó a ser tu tono y la ciudad seguirá siendo ciudad, pero tu alma será casa. Y la casa habitable por Dios siempre se vuelve inhabitable para el miedo. Y como la cobertura no es un capricho individual, sino una herencia que se comparte, ahora que tu puerta está sellada y tus rutas están cubiertas y tu trabajo huele a casa, avanzamos a lo que más amas para que nadie se quede a la intemperie bajo tu techo. Y con el mismo celo santo con el que ungiste marcos y rutas, vamos a cubrir a tus hijos, a tu pareja, a tus padres y a quienes dependen de ti sin caer en control asfixiante, sino en confianza operativa. Por eso cerramos esta parte con la certeza de que el Salmo ya gobierna tu entrar y tu salir, y abrimos la siguiente sabiendo que si la familia se refugia, la casa se fortalece. Y porque la casa ya huele a sombra y el camino ya obedece a la consagración que pronunciaste, ahora extendemos ese techo más allá de tu piel para cubrir a quienes amas sin convertir tu amor en una correa de miedo. Porque el abrigo del Altísimo no es un cuarto pequeño para ermitaños, sino una casa amplia para familias enteras. Y si el título de este mensaje promete protección contra todo peligro, esa promesa también reclama los nombres de tus hijos, de tu pareja, de tus padres, de tus hermanos, de aquellos que Dios te confió y que a veces caminan lejos de tus ojos, pero nunca fuera del alcance de sus alas. Por eso hoy vas a aprender a bendecirlos de un modo que no los aprisione, a levantar sobre ellos una cobertura que no los asfixie, a ejercer autoridad espiritual sin caer en control ansioso, a declarar promesas sin imponer tu voluntad, a interceder sin convertir la intercesión en un teatro de catástrofes, y lo harás con una ternura decidida, con una fe que no tiembla aunque el pulso tiemble, con una boca que ya aprendió en las partes anteriores a decir verdad y ahora aprende a decirla también por otros, porque el que habita no solo habita para sí, se vuelve un árbol cuya sombra refresca a los que pasan, se vuelve una lámpara que ilumina sin obligar a nadie a quedarse, se vuelve una puerta abierta donde los pasos cansados encuentran descanso, y esa puerta abierta tiene un letrero grande que se lee desde lejos: Jehová es nuestra morada de generación en generación. Esa frase no es nostalgia, es herencia, y la herencia se escribe con decisiones repetidas en el tiempo, hasta que el cielo las llama estilo de vida. Mira a tus hijos con los ojos del Espíritu, incluso si ahora mismo no están a tu lado. Porque el miedo de un padre o de una madre suele disfrazarse de prudencia, pero en el fondo es una urgencia por controlar lo incontrolable. Y la cobertura que hoy vas a levantar no nace de apretar más fuerte la correa del control, sino de soltar más profundamente la confianza. Y te explico por qué. Cuando controlas, colocas tu ansiedad como armadura sobre ellos y terminas pesándoles. Cuando confías, colocas promesa por encima de sus cabezas y terminas levantándolos. Y la promesa a favor de tus hijos no la inventas tú, la pronuncia Dios cuando declara que a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Y cuando insiste en que no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, y si tu morada es la casa donde ellos también viven, esa frase los roza y los cubre. Aunque te parezca poco, es muchísimo. Porque la sombra no es posesión tuya, es presencia de Él. Y por eso al amanecer, allí donde sellas tu día en el lugar secreto, coloca sus nombres enteros delante del Señor, pronúncialos completos, no como expediente de miedo, sino como acto de honra. Y di con la sencillez con la que se sirven los platos en la mesa familiar, que hoy tus hijos, mencionando cada nombre, caminan bajo la sombra del Omnipotente y no bajo la nube de tu pánico, que Jehová es su guardador, que el sol no los fatigará de día, ni la luna de noche, que el ángel del Señor acampa a su alrededor y los defiende. Y añade con una convicción que se va aprendiendo a base de repetición, que el nombre de Jehová es torre fuerte, y ellos corren a ese nombre y son levantados. Todo dicho sin teatro, sin alzar la voz, con la naturalidad de quien se pone el abrigo antes de salir. Y si encima de esto recibiste el regalo de un aceite consagrado,
y el Espíritu te lo permite. Unge discretamente la frente de aquellos que aún duermen, o la puerta del cuarto de los que ya no aceptan tus manos sobre su frente. Y mientras la gota toca la madera, murmura que esa puerta es umbral de paz, que ese espacio es habitación del Altísimo, que la música que ahí suena, las palabras que ahí se escriben, las imágenes que ahí se ven, serán filtradas por la paz de Cristo que gobierna nuestros corazones. Y si no puedes tocar puertas ni frentes porque están lejos, entonces unge una página con sus nombres y guárdala en tu Biblia. Y cada mañana pásala de una página a otra para decirle a tu alma que ellos están quedándose a vivir bajo promesa, aunque tú no puedas ver el proceso. Habrá días en los que la adolescencia te conteste con muros, días en los que la universidad los ponga a kilómetros, días en los que el trabajo y los horarios de ciudad conviertan la mesa familiar en encuentros breves, y ahí es donde muchos padres se rompen tratando de sustituir con control lo que la vida cambió con distancia. Pero hoy declaras una fe distinta porque crees que el Dios que guardó a Moisés en una canasta entre corrientes también guarda a los tuyos en un metro, en una moto, en un campus, en una fábrica, en una esquina que a ti te preocupa. Y esa fe madura aprende a orar sin delirios, a orar sin relojes, a orar sin cámaras en la mente, a orar sin guiones de desgracia, a orar con: Señor, los entrego bajo tu sombra, no bajo mi guión. Y cuando te asalten los "y sí", que vendrán como pájaros testarudos, no construyas nidos con ellos. Repite con suavidad fuerte que "no temeré". Vuelve a pronunciar el Salmo 91:11 sobre sus caminos. Vuelve a recordar Isaías 54:17 sobre sus decisiones. Ninguna arma forjada contra ellos prosperará. Vuelve a invocar Proverbios 3 sobre sus veredas. Tú enderezarás su sendero. Vuelve a decir Números 6 como si estuvieras imponiendo manos a distancia. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y si te descubres repitiendo números de placas o rutas o pronósticos sin darte cuenta, troca esa memoria por escritura, no para negarte lo real, sino para negarle al miedo su pedestal. Cuidarás la atmósfera de tu casa porque las casas educan sin hablar. Y cuando la casa se entrena para el pánico, los niños crecen con radares excesivos. Cuando la casa se entrena para la paz, los niños aprenden a oír la voz que calma en vez de amplificar la que asusta. Y esto se logra con hábitos muy concretos que no requieren sermones interminables, sino coherencias pequeñas repetidas. Bendecirás los alimentos no como formalidad cansada, sino como acto de guerra espiritual que les recuerda a todos que todo lo que entra en esta casa entra bajo bendición. Escogerás con sabiduría las voces que dejan entrar por la pantalla, y cuando una noticia o un contenido quiera instalarse con un tono de terror, no harás del salón un tribunal, cambiarás de canal, apagarás, pondrás música que eleve, abrirás una conversación sobre gratitud, invitarás a que cada uno nombre un cuidado reciente de Dios aunque parezca chico, y esos nombres diarios de cuidado se irán guardando como piedras de memoria que sostendrán a tus hijos cuando experimenten su primera noche fuera, su primer susto de trabajo, su primera crisis de adultez, porque descubrirán que el mismo Dios que libró en tu casa libra en su apartamento, que la sombra que aprendieron a reconocer en el pasillo de su infancia también los visita en la cocina de su presente. Y por eso, si tus hijos aún tienen edad de escucharte en la puerta, antes de salir colócate frente a ellos, no como vigilante sino como sacerdote, dos palabras que no compiten cuando aprenden a bailar juntas, y di con ese tono que no humilla sino eleva, que hoy caminan bajo la sombra, y que esa sombra no se compra con mérito, se recibe por fe. Y si ya no aceptan tus manos, ofrece tus ojos con luz y promete tu oración sin ejercer chantajes, porque el miedo manipula y el amor cubre. El miedo llama cada 10 minutos para inundar, el amor llama cuando hace falta y bendice cuando cuelga. Con tu pareja ejercerás un tipo de cobertura que se escribe con ternura y verdad, porque el matrimonio o la alianza que habitan a veces se convierte sin querer en un circuito donde el miedo entra y sale con el nombre de preocupación por ti y se vuelve discusión crónica sobre rutas, horarios, decisiones, y debajo de esa discusión lo que ruge
es una desconfianza que no se resuelve con mapas ni con ubicaciones compartidas, se resuelve bajo alas. Y por eso hoy aprenden a pronunciar juntos la promesa en primera persona plural. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y lo dicen no para ganar un debate, sino para cesar la guerra de teléfonos y activar la paz en el pecho. Y ahí mismo, si la práctica lo permite, tómense de las manos un instante antes de salir cada uno a su jornada y conságrense mutuamente con una oración corta pero profunda. Señor, te entrego su entrada y su salida. Guarda su camino. Pon ángeles a su alrededor, que tu verdad sea su escudo. Hoy, que ninguna palabra de miedo gobierne su mente. Y si la relación atraviesa heridas, no uses la cobertura como máscara para no tratar la raíz. Trata la raíz con verdad, con terapias si hace falta, con perdón sostenido. Y mientras trabajan por dentro, mantengan la casa bajo sombra por fuera, porque no hay contradicción en pedir ayuda y a la vez cubrir. Al contrario, la humildad atrae la gracia que protege y la soberbia cierra ventanas por las que se pudre el aire. Con tus padres, si aún viven, aprenderás un respeto que es también protección, porque honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No es un refrán antiguo, sino un diseño vivo. Y honrar no significa justificar lo que estuvo mal. Significa hablar desde la verdad sin convertir la verdad en puñal. Significa ayudar sin esclavizarse. Significa poner límites sin maldecir. Y esa honra crea una atmósfera de bendición sobre la casa entera. Y la bendición alarga días, no solo en años, también en calidad. Y por eso, aunque vivas lejos, coloca sus nombres en la mesa del lugar secreto y pronuncia sobre ellos el salmo con la fe de un hijo que ha visto. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Y si sus cuerpos ya son frágiles y su memoria ya tropieza, no conviertas cada visita en profecía de desastre. Conviértala en altar de gratitud por lo que queda, por lo que aún pueden, por el pan de hoy, por el respiro de ahora. Y verás cómo esa actitud baja el nivel del miedo en el hogar y permite que las decisiones difíciles se tomen desde paz y no desde tormenta. No vas a permitir que la culpa se disfrace de piedad para robarte la alegría de cubrir, porque hay padres y madres que después de un error, de un divorcio, de una temporada de distancia, creen que ya no poseen derecho a orar protección sobre los suyos. Y eso es una mentira que desarma, porque la cobertura no depende de tu expediente limpio, depende del carácter de aquel que te invita a volver. Y si vuelves, vuelves con todo, vuelves a habitar y vuelves a cubrir. Y si una voz te recuerda, tú no has sido perfecto, responde, nadie lo es. Pero mi casa ahora es su sombra, y en su sombra hay misericordias nuevas cada mañana. Y en lugar de aislarte para no molestar, te acercas con humildad para bendecir. Escribes un mensaje breve no de control sino de cobertura. Camina bajo la sombra hoy, he pronunciado tu nombre en oración. Y luego sueltas, y ese soltar no es abandono, es confianza. Y verás cómo esa confianza abre puertas que el control cerró por años. En tu casa levantarás momentos de lectura bíblica que no sean interrogatorios ni exámenes sino hogueras. Espacios donde la palabra calienta sin quemar, donde los más pequeños o los más resistentes se sientan invitados a sentarse y escuchar aunque sea una porción. Y cuando lean el Salmo 91 en familia, no lo harán como mantralización vacía, sino como establecimiento de dirección. Y después de leer, en vez de pedir largos comentarios, invitarás a todos, con libertad, a pronunciar una sola frase: el Señor es mi refugio y mi fortaleza. Y con esa sola frase, repetida por varias voces, la casa se acostumbra a oír el idioma del cielo, y ese idioma se convierte en el sonido de fondo de la cocina, del pasillo, del salón, del cuarto, del teléfono, porque lo que más educa no son los discursos, es la música de fondo, y la música de fondo de tu casa desde hoy será paz. Cubrirás también sus pantallas sin convertirte en policía obsesivo. Fijarás acuerdos claros sobre lo que entra por los ojos y por los oídos. Explicarás por qué ciertas voces abren puertas a atmósferas que no quieres en tu mesa, y en vez de quedarte en la prohibición, ofrecerás alternativas, playlists, películas, lecturas, conversaciones,
y convertirás el salón en un lugar donde se puede hablar de miedo sin ser ridiculizado y donde se puede hablar de fe sin ser censurado. Y esa mezcla, miedo que se confiesa y fe que se pronuncia, crea una cultura de verdad que el enemigo detesta, porque donde se dice la verdad se rompen cadenas, y donde se rompen cadenas, el miedo se queda sin trabajo. Al final del día, antes de cerrar la puerta, cuando ya todos han subido o cada uno está en su cuarto, recorre con la mente la casa como quien apaga luces, pero en vez de apagar enciendes bendiciones, bendices el pasillo, bendices el baño, bendices la cocina, bendices los cuartos por nombre, bendices la puerta de entrada, bendices las ventanas, bendices la electricidad, bendices las cañerías, bendices el ascensor, bendices el edificio y sus vecinos, bendices el barrio. Y todo eso lo haces no por superstición, sino por pertenencia, porque cuando habitas un lugar lo vuelves oración, y cuando un lugar se vuelve oración, los peligros que antes encontraban grietas ahora encuentran muros. Y tú te vas a la cama con la conciencia limpia, no por haber revisado todo 1000 veces, sino por haber consagrado todo una vez con fe. Y el sueño que sigue a esa consagración suele ser profundo porque descansa en quien guarda. Y si algún sobresalto intenta levantarte, tu boca ya sabe qué idioma hablar. Y porque la familia cubierta no es familia encerrada, sino familia enviada, terminarás cada semana levantando una bendición de envío, una frase sencilla sobre la puerta principal o en el ascensor. Si vives en edificio, el Señor guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Y esa frase repetida semana tras semana se vuelve la liturgia de tu casa. Y cuando un visitante la lea, aunque no crea lo que tú crees, sentirá el clima distinto y a veces volverá sin saber por qué. Y tú sabrás por qué, porque la sombra atrae a los que están cansados de la intemperie. Y como ya has cubierto casa, caminos, trabajo y a los tuyos sin convertirte en carcelero del miedo, sino en sacerdote de la paz, ahora toca enfrentar el territorio donde tantas almas se desbaratan y tantas casas pierden la serenidad que ganaron durante el día, la franja de la noche, la guerra silenciosa de las horas de oscuridad, los susurros que exigen atención cuando todo se apaga, las somatizaciones que tocan a la puerta a las 3 de la mañana. Y por eso, enlazando sin romper el hilo de esta cobertura que ya se extiende sobre toda tu casa, si esta palabra te cubrió por dentro, no te vayas en silencio. Deja escrito: yo habito bajo la sombra del Altísimo. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que cada enseñanza te encuentre a tiempo. Regálale me gusta a este mensaje y compártelo con alguien que hoy necesita un techo en el alma. Tu gesto puede ser el comienzo del milagro en otra casa. Nos vemos dentro, bajo el mismo abrigo, caminando con fe.